No lo avergüences delante de los vecinos, susurró mi madre. Me quedé inmóvil, con la sangre goteando de mi boca y el ojo ya empezando a cerrarse por la hinchazón. El hombre que acababa de golpearme entró de nuevo en la casa como si nada hubiera pasado. Lo que él no sabía era que aquel puñetazo acababa de poner punto final a todo. No llamé a la Guardia Civil. Llamé a mi abogado. Me llamo Natalia. Tengo 33 años. Y la vida que llevo es una que construí con la precisión de un arquitecto diseñando una fortaleza inexpugnable. Mi apartamento es un pequeño refugio de un dormitorio en el piso 17 de un edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana de Madrid. Una ciudad que late con el anonimato que tanto me reconforta. Está impecable. Minimalista. Y cada objeto tiene su sitio exacto. Una colección de clásicos encuadernados en piel reposa en una estantería flotante. Testigo silencioso de la beca completa que fue mi billete de salida. Una sola orquídea púrpura florece en el alféizar de la ventana. Un toque de vida desafiante contra el gris urbano. Este espacio. Esta vida. Es mía. Ordenada. Silenciosa. Y está a 4 horas en coche del lugar que antes llamaba hogar. 4 horas de asfalto. Toda una vida de distancia emocional. Profesionalmente soy consultora jurídica en Consultoría Legal Montalbán. Una firma privada especializada en el laberinto del cumplimiento normativo corporativo y los litigios civiles. Mis compañeros me conocen como meticulosa, serena bajo presión y con una capacidad casi sobrenatural para detectar el fallo fatal en el argumento del contrario. En las salas de reuniones con paneles de caoba. Mi voz es firme. Mi lógica irrefutable. Aconsejo a hombres y mujeres que me doblan la edad. Gente que maneja fortunas e industrias enteras. Y ellos escuchan. Pagan generosamente por mi consejo porque les doy claridad en medio del caos. Construyo muros de razón y precedentes para protegerlos. La ironía no se me escapa, me pagan por proteger a los poderosos. Y sin embargo, durante años no supe protegerme de las dos personas que deberían haber sido mi refugio más seguro. Mi madre, Elena, se volvió a casar hace 10 años. Fue un torbellino que empezó en una romería del pueblo y terminó en una ceremonia discreta en el ayuntamiento donde se suponía que yo debía aplaudir. El hombre con el que se casó es Roberto. Para el mundo exterior es un tipo de los pies en la tierra. Dueño de una pequeña empresa de reformas con apretón de manos firme y una risa fácil que nunca llega a los ojos. Para mí es un agujero negro de resentimiento y control. Un hombre cuya presencia absorbe el aire de cualquier habitación. Es un patriarca de otra época. Convencido de su superioridad innata por el simple hecho de ser hombre y de levantar la voz. Desde el momento en que entró en nuestras vidas me vio no como hijastra, sino como rival por la atención de mi madre y como símbolo de esa mujer educada e independiente que él desprecia con toda su alma. Los cimientos de nuestra dinámica familiar se pusieron pronto y se endurecieron como hormigón. Yo era la que destacaba. La que se enterraba en libros y actividades. La buena chica que consiguió plaza en la Universidad Complutense con beca completa. Eso debería haber sido motivo de orgullo para mi madre. Quizá lo fuera. De forma callada y culpable. Para Roberto fue un insulto. Mis logros nunca fueron solo míos, eran críticas implícitas a su vida. A su título de bachillerato y a su empresa de reformas que siempre iba justo. Desarrolló una forma particular de condescendencia diseñada para rebajarme. Mi título era, un papel que no te enseña sentido común. Mi trabajo. Empujar papeles para ricachones de la capital. Mi apartamento. Una caja de zapatos que cuesta más que una casa de verdad. Cada comentario era un pinchazo pequeño y afilado. Servido con sonrisa satisfecha en la mesa. Y la respuesta de mi madre siempre era la misma, un aleteo nervioso de manos. Una mirada rápida hacia mí. Un murmullo de, vamos. ¿Roberto? Antes de cambiar de tema inevitablemente. Nunca me defendió. Defender habría significado confrontar.
Y toda la existencia de mi madre es un estudio en el arte de evitarla. Su casa, la que yo crecí, ahora parece territorio extranjero. La han reformado a imagen de Roberto. Las paredes están llenas de trofeos de caza y fotos enmarcadas de él sujetando peces enormes. El olor de mi infancia, canela y pan recién hecho, ha sido sustituido por el tufo rancio a cerveza barata y botas de trabajo junto a la puerta. Mi antigua habitación es ahora su despacho. Un caos donde supuestamente gestiona la empresa pero sobre todo ve fútbol en un televisor demasiado grande para el espacio. Mi presencia allí es una intrusión y él se encarga de que lo sienta. Interrumpe mis conversaciones con mi madre para hacer preguntas cuya respuesta ya sabe. O se planta en el umbral con los brazos cruzados. Solo escuchando. Su silencio es más intimidante que cualquier grito. Mi estabilidad económica es quizá el mayor insulto de todos. Me la gané a pulso durante la carrera y el máster. Subiendo peldaños en la firma. No vivo con lujos. Pero estoy segura, tengo ahorros. Plan de pensiones y la libertad de comprar lo que necesito sin mirar la cuenta con el corazón en un puño. Esa independencia es un muro que él no puede saltar. Por eso intenta minarla. Hace proclamas en voz alta sobre que los jóvenes de hoy no saben el valor del dinero. Mirándome fijamente. Cuenta historias de hombres que lo perdieron todo por culpa de una mujer de carrera altanera. Cuentos con moraleja para un solo oyente. La degradación constante de mi valor es una erosión sutil. Un proceso en el que mi madre no solo consiente, sino que participa activamente. Se ha convertido en su cómplice. La carcelera amable de su carcelero gruñón. Es de otra generación. Natalia. Me dice en llamadas susurradas. Como si eso excusara la crueldad deliberada. Ya sabes cómo son los hombres. Su orgullo es frágil. Sus disculpas por él son un estribillo constante. Un bálsamo que aplica a las heridas que él inflige con la esperanza de mantener la paz. Pero la paz siempre es la de él. Comprada al precio de mi dignidad. Ella presenta mis reacciones. Mi dolor. Como el problema. Mi sensibilidad es el fallo. No su grosería. Mi deseo de respeto se convierte en arrogancia. Si respondo. Si mi voz se endurece. Entra en pánico. Con ojos suplicantes. No empieces. Susurra. Déjalo correr. Por mí. Durante mucho tiempo lo dejé correr. Aprendí a compartimentar. Estaba Natalia del trabajo, segura. Articulada. Respetada. Y Natalia de casa, callada. Complaciente. Encogiéndose para caber en el espacio estrecho que le dejaban. Hacía el viaje de 4 horas unas cuantas veces al año por fiestas y cumpleaños. Preparándome como para un impacto. Me sentaba en cenas donde Roberto pontificaba sobre temas que desconocía. Rebajando mis opiniones con un gesto despectivo de la mano. Veía a mi madre corretear a su alrededor. Rellenándole el vaso. Riendo demasiado fuerte sus chistes. Una mujer que apenas reconocía. Sentía la rabia enroscarse en el estómago. Un nudo frío y duro. Pero la tragaba. Igual que tragaba sus insultos. Lo hacía por ella. O eso me decía. Quizás solo porque era más fácil que la alternativa, la pelea. La explosión. El corte inevitable que parecía demasiado definitivo. Demasiado aterrador. Así que interpretaba mi papel en la farsa familiar. La hija ejemplar que volvía al pueblo para que le recordaran una y otra vez que no era suficiente. Pero hasta el material más resistente se desgasta con el tiempo. Y mi tolerancia llevaba una década erosionándose. Reducida a una lámina frágil y transparente. Solo que aún no lo sabía. No sabía que bastaría un golpe más. Un último acto de humillación. Para hacerla añicos por completo. La arquitectura de mi sufrimiento no se levantó en un día.
Fue una construcción lenta y meticulosa. Ladrillo a ladrillo. Insulto a insulto. Durante 10 años. Cada incidente por separado podía parecer una nimiedad que una buena hija debía pasar por alto. Pero juntos formaban muros infranqueables de una prisión. Mi memoria, entrenada para recordar jurisprudencia y cláusulas contractuales con precisión quirúrgica, era el carcelero perfecto de aquellos agravios. Los guardaba todos en foco nítido. Cada uno era una prueba en el juicio silencioso que llevaba años celebrando en mi cabeza. Prueba A: el tejado. Hace 3 años mi madre me llamó en estado de pánico contenido. Una tormenta de invierno había arrancado parte de las tejas y había una gotera persistente que manchaba el techo del salón. Justo encima del sillón reclinable de Roberto. Él, dijo ella. Estaba que trinaba. Su empresa de reformas atravesaba un bache y no tenían liquidez para los varios miles de euros que costaba arreglarlo como Dios manda. No lo dudé. Me enorgullecía poder ayudar. Yo me encargo. Mamá, dije. Y las palabras sonaron sólidas y buenas en mi boca. Era una forma tangible de demostrar amor. De cumplir mi papel de hija exitosa. Transferí 8.000 euros a su cuenta al día siguiente con la nota, para el tejado. ¿Te quiero? 2 meses después fui al pueblo por su cumpleaños. Al entrar en el camino de grava lo primero que vi no fue un tejado nuevo, las mismas tejas curvadas y el asfalto descolorido seguían allí. Sino un flamante Ford Ranger negro reluciente bajo el sol de la tarde. Era el tipo de pick-up cuyo precio parecía una bofetada. Estaba aparcado exactamente donde debería haber estado mi modesto Seat. Sentí un frío hundimiento en el estómago. Los encontré en la cocina. Mantuve la voz neutra. Habilidad pulida en negociaciones hostiles. El coche es nuevo. Roberto. Apoyado en la encimera con una lata de Mao en la mano. Sonrió. Era la sonrisa de quien acaba de hacer una jugada maestra y te reta a que lo acuses. Es una belleza. Un hombre necesita un vehículo fiable para el trabajo. ¿Y el tejado? Pregunté mirando a mi madre, que de repente estaba muy ocupada colocando servilletas. Ya llegaremos, dijo él agitando la lata con desdén. Esto era una inversión para el negocio. Un activo. Ese dinero lo envié para el tejado. Roberto. ¿Para la casa? Su sonrisa desapareció, sustituida por un gesto oscuro. Y yo lo usé para invertir en el negocio que paga la hipoteca de esta casa. Es el mismo fondo. Niñe. No te pongas nerviosa con ese título de abogada que tienes sobre cosas que no entiendes. Miré a mi madre. Su cara era una máscara de neutralidad forzada. Elena no me miró a los ojos. Solo se retorció las manos y susurró, Natalia. Por favor. No empieces. No lo avergüences. Allí estaba el lema familiar. Mi pecado no era que me hubieran robado. Era haberlo notado. Más tarde. Cuando él se fue a dormir. Ella vino a mi habitación. No lo dijo con mala intención. Empezó la letanía conocida. Está bajo mucha presión y sí que usamos parte para tapar la gotera más grave. Ahorraremos para el resto. Trataba una hemorragia arterial con una tirita y me pedía que estuviera agradecida. No dije nada. El silencio en aquella habitación pesaba con todo lo que quería gritar. Le había dado un escudo y él lo había convertido en espada para usarla contra mí. Y mi madre se la había sujetado. Prueba B, la mesa del comedor. Su arena favorita. Donde podía reinar y yo era público cautivo. Ocurrió tantas veces que se funden en una pesadilla recurrente. Pero una Navidad destaca. La mesa estaba llena de comida que mi madre había preparado durante 2 días. Yo había llevado una botella cara de Rioja que Roberto gruñó antes de abrirse una lata de Mao. Empezó uno de sus discursos habituales sobre la generación mimada que espera todo regalado.
Sus ojos no dejaban de mirarme. Van a universidades pijas. Leen libros pijos y salen creyendo que lo saben todo. No saben lo que es un día de trabajo de verdad. Nunca han tenido tierra bajo las uñas. Cometí el error de intervenir. Creo que cada generación tiene sus propios desafíos económicos. Dije con calma. El mundo es diferente ahora. Golpeó la pata de cordero contra el plato. ¿Diferente? ¿Llamas blando y consentido a diferente? Yo lo llamo vergüenza. Luego se volvió hacia mí con voz empapada de lástima condescendiente. No me extraña que no estés casada. ¿Qué hombre quiere una mujer que va a discutir con él todo el tiempo? Tienes que aprender a ser un poco más suave. Natalia. No es atractivo. El insulto era tan descarado. Tan personal. Que me quitó el aire. Sentí el calor subiendo a la cara. Abrí la boca para desmontar su argumento machista patético con hechos fríos de mi propia existencia. Pero antes de que pudiera decir una palabra. La mano de mi madre estaba en mi brazo. Sus dedos pellizcando ligeramente. «Déjalo. Hija», murmuró con ojos suplicantes. Está cansado. Ha trabajado mucho. Cansado. La absolución definitiva. Su agotamiento era la excusa universal para su crueldad. Mi dolor era una molestia que perturbaba su descanso. Así que callé. Comí el cordero seco y las patatas grumosas con sabor a ceniza en la boca. Lo vi pontificar. Seguro en su trono. Protegido por la complicidad de su mujer. Estos no fueron hechos aislados. Eran los pilares de un sistema de control cuidadosamente mantenido. Cada intento mío de poner un límite era tratado como agresión. Cada petición de respeto. Como berrinche. El lenguaje de mi opresión era sutil. Envuelto en el vocabulario de familia y tradición. Así son los hombres. Suspiraba mi madre después de algún comentario especialmente hiriente de Roberto sobre mi carrera. No te lo tomes tan a pecho. Esa frase era la llave de mi jaula. Normalizaba su comportamiento. Lo pintaba como fuerza de la naturaleza. Tan inmutable como las mareas. Implicaba que el fallo era mío por no saber navegarlo. Por no ser lo bastante maleable. No montes un numerito. No saquemos los trapos sucios en público. No avergüences a la familia. Esos eran los mandamientos. Las reglas de un juego que nunca podía ganar. El objetivo no era ser feliz. Respetada o segura. Era mantener la ilusión de una familia normal y feliz para vecinos y parientes que probablemente ni les importaba. Mi papel era absorber la disfunción. Ser el amortiguador silencioso que impedía que el vehículo familiar se desarmara. Y así lo hice. Un cambio se produjo en mí tan gradualmente que no lo noté hasta que fue completo. La rabia caliente en mi vientre se enfrió. El escozor agudo del dolor se desvaneció. En su lugar creció un callo duro y protector sobre mi corazón. Aprendí a disociarme. Podía sentarme a aquella mesa y escuchar sus peroratas sin sentir nada. Era como ver la misma película aburrida y predecible por centésima vez. Conocía todas las frases. Conocía dónde estaban los sustos baratos. Me convertí en observadora de mi propia vida. Una consultora analizando un sistema defectuoso desde la distancia segura. La conexión emocional se había cortado. Solo quedaba la biológica. Esa insensibilidad se convirtió en mi escudo. Era una defensa fría y solitaria. Pero era todo lo que tenía. Me convencí de que era una forma de fuerza. Esa capacidad de aguantar. De tragar veneno y no mostrar efectos. Creí que bastaría para superar las fiestas obligatorias. Los cumpleaños por mandato. Pensé que mi tolerancia no tenía límite. Me equivocaba. Mi resistencia no era un callo.
Era una lámina de vidrio templado que se volvía más rígida con cada golpe hasta que un impacto final demostrara que nunca estuvo hecha para doblarse. Siempre estuvo hecha para romperse. El viaje de 4 horas fue una meditación sobre la frágil esperanza de que, por una noche, en el cumpleaños 62 de mi madre, pudiera haber una tregua. Le había comprado un jersey de cachemir azul suave que hacía juego con sus ojos y un frasco del perfume francés caro que le encantaba pero nunca se compraba. Eran mis ofrendas de paz. Mi tributo en las puertas de un reino hostil. Al llegar al camino de grava vi a mi madre por la ventana de la cocina. Su silueta moviéndose con la energía ansiosa de siempre. Por un instante la esperanza brilló más fuerte. Quizá esta noche fuera diferente. La ilusión se hizo añicos en cuanto crucé la puerta. El aire estaba cargado de olor a pollo asado y del resentimiento hirviente de Roberto. Estaba en su trono habitual. El sillón reclinable desgastado. Con una lata de Mau sudando en la mano y la tele a todo volumen con comentarios de fútbol. Me saludó con un gruñido. Versión suya de un saludo. Sin apartar los ojos de la pantalla. Mi madre se abalanzó a abrazarme. Un abrazo demasiado fuerte y demasiado breve. Natalia. Qué alegría que hayas podido venir. Susurró como si mis regalos fueran sorpresa y no un deber filial acordado. En la encimera había una tarta comprada en el supermercado. Con glaseado rosa chillón y un «feliz cumpleaños». Elena, torcido. Monumento triste a una celebración que ya parecía velatorio. Nos sentamos a cenar en un estado de tensión cuidadosamente gestionada. Mi madre charlaba nerviosa sobre los vecinos. El tiempo. Las rebajas en el Corte Inglés. Cualquier cosa para llenar el silencio que Roberto cultivaba como una planta venenosa preciada. Comía con intensidad sombría. Puntuando la comida con tragos ruidosos de cerveza. Iba por la tercera lata antes de que siquiera trincharan el pollo. Conocía las señales. Era el preludio. La acumulación tranquila de nubes de tormenta antes del diluvio inevitable. Empezó. Como solía. Con un cumplido a medias dirigido a un tercero. He oído que la hija pequeña de los Hernández se ha prometido. Buen chico. Fontanero con su propio negocio. Chica lista. Esa sabe lo que importa. Mojó un trozo de pollo en la salsa. Sus ojos por fin posándose en mí. Algunas personas lo entienden, familia. Hogar. Marido. Cosas que valen. Dejé el tenedor. Con la mano firme. La antigua Natalia habría mirado el plato deseando desaparecer. Pero el callo sobre mi alma se había vuelto grueso y estaba harta de desaparecer. ¡Qué bien por ella! Dije con voz neutra y fría como un escrito judicial. Espero que sea muy feliz. Mi negativa a picar el anzuelo solo lo enfureció más. Feliz. Bufó. La palabra como un escupitajo. Tú no sabrías lo que es la felicidad ni aunque te mordiera el culo. Viviendo allí arriba en tu caja de zapatos. Trabajando para esos ladrones corporativos. 33 años. ¿Qué tienes que enseñar? Nada más que a ti misma. Desagradecida es lo que eres. Después de todo lo que tu madre y yo hemos hecho por ti. Lo que habéis hecho por mí. La pregunta salió baja pero cortó el aire. Me pagué yo la carrera. Pago mis facturas. Construí mi vida. Estoy aquí hoy para celebrar el cumpleaños de mi madre. Es una elección que hice por amor a ella. Su cara. Ya enrojecida por la cerveza. Se puso de un carmesí oscuro y peligroso. La fachada de hombre de familia se agrietó. Dejando ver el ego feo y frágil debajo. Siempre has tenido una boca lista. Empujó la silla hacia atrás. Las patas raspando violentamente el suelo. Se levantó sobre mí. Una sombra grande y amenazante que olía a cerveza rancia y furia. ¿Te crees mejor que yo?
No era pregunta. Era sentencia. Antes de que pudiera procesar el movimiento, su mano trazó un arco en el aire. El sonido fue un chasquido seco y plano, como rama muerta al romperse. Mi cabeza giró. Mi mejilla explotó en un dolor blanco y ardiente. La habitación se inclinó. El papel pintado floral bailando ante mis ojos. En el silencio zumbante que siguió oí su respiración entrecortada y los jadeos superficiales y frenéticos de mi madre. Y luego su voz. Un susurro desesperado y sin agallas desde el otro lado de la mesa. No lo avergüences. Suplicó. No, ¿estás bien? No, Roberto. ¿Qué has hecho? Solo, no lo avergüences. Aquellas palabras fueron un segundo asalto aún más brutal. El puñetazo había sido un ataque al cuerpo. Sus palabras fueron la aniquilación del alma. Confirmaban todo lo que siempre había sabido pero nunca quise creer, en la guerra eterna entre el ego de su marido y la seguridad de su hija. Yo siempre perdía. Me levanté. La silla sin hacer ruido. No miré a ninguno de los dos. Sentí una calma extraña y helada descender sobre mí. La clase de claridad que llega tras un diagnóstico fatal. La larga batalla agonizante había terminado. Salí del comedor. Crucé el salón y empujé la puerta mosquitera del porche. El muelle oxidado protestó con un gemido. Solo necesitaba aire. Necesitaba salir de aquella casa asfixiante. El aire húmedo de la noche, cargado de olor a hierba cortada y lluvia inminente, hizo poco por refrescar el fuego de mi mejilla. La luz del porche proyectaba un resplandor amarillo enfermizo sobre la calle suburbana ordenada. Al otro lado, la tele de los vecinos parpadeaba tras la ventana. Un perro ladró más abajo. Era un retrato de domesticidad pacífica. Oí la puerta mosquitera abrirse de golpe detrás de mí. «No te marches de mí», rugió Roberto. Sus pasos pesados resonaron en las tablas de madera. No me giré. Mantuve los ojos fijos en el césped perfectamente cortado de enfrente. Había terminado con él. Terminado con las discusiones. Los insultos. Toda la patética actuación. Su mano agarró mi hombro, haciéndome girar. Su cara estaba contorsionada. Máscara de pura rabia. «Estoy hablando contigo». Entonces llegó el segundo golpe. No fue una bofetada esta vez. Fue un puño. Un torpe puñetazo alimentado por la cerveza que me alcanzó alto en el pómulo. Justo debajo del ojo izquierdo. La fuerza me hizo tambalear hacia atrás. Mi talón enganchándose en el felpudo. «¿Qué?» Mi cadera y hombro golpeando la madera dura del porche con un golpe seco. Por un momento solo me quedé allí tumbada. La madera rugosa raspándome la mejilla. La cabeza llena de un rugido sordo y palpitante. Desde mi posición en el suelo vi la cortina de la ventana de los vecinos moverse. Alguien estaba mirando. La puerta mosquitera se abrió otra vez. Esta vez era mi madre. No corrió a mi lado. No gritó a él. Agarró el brazo de Roberto. Su pequeño cuerpo esforzándose. «Entra dentro», siseó con voz baja y presa del pánico. «Roberto. Por Dios. Entra. Te van a ver». No me salvaba a mí. Lo escondía a él. Limpiaba la escena. Gestionaba las relaciones públicas de nuestra pequeña guerra fea familiar. Él se dejó arrastrar de vuelta a la casa y la puerta mosquitera se cerró de golpe, dejándome sola bajo la luz amarilla. Lentamente. Dolorosamente. Me incorporé hasta sentarme. Mi cara palpitaba con un dolor profundo y cavernoso. Me toqué el labio y mis dedos salieron húmedos y pegajosos de sangre. Sentí un hilo caliente bajando por la barbilla. Una sola lágrima carmesí que cayó sobre el cuello de mi blusa blanca. No lloré.
La capacidad de llorar había sido cauterizada en el fuego del susurro de mi madre. La insensibilidad que había cultivado durante años se había agrietado por fin. Pero lo que emergió no fue pena ni rabia. Fue hielo. Fue la lógica fría e irrefutable de una litigante a la que acaban de entregarle un caso irrebatible. Mis movimientos fueron lentos. Deliberados. Sin pánico. Metí la mano en el bolso que había caído a mi lado. Mis dedos pasaron por encima de la cartera. Las llaves. Y se cerraron alrededor del rectángulo frío y suave de mi móvil. Lo desbloqueé. Pasé a la cámara y lo puse en modo selfie. La pantalla mostró la cara de una extraña. Una versión monstruosa y distorsionada de la mía. Mi ojo izquierdo ya empezaba a cerrarse por la hinchazón. La piel alrededor era de un púrpura furioso. Un corte en el labio supuraba sangre que se había extendido por la barbilla y el cuello. Mi pelo era un desastre. Pero mis ojos, el bueno, estaban perfectamente claros. Eran glaciales. Incliné ligeramente el móvil para captar la luz del porche, asegurándome de que el daño quedara perfectamente iluminado. Mi mano no tembló. Mi respiración era regular. Entonces pulsé el botón. El suave clic del obturador resonó en la noche silenciosa. Fue el único sonido que importó. No era una llamada de auxilio. Era el sonido de la prueba recopilándose. Era el sonido del final y del principio. El viaje de 4 horas de vuelta a Madrid fue una cápsula herméticamente sellada de transformación. El mundo fuera de mi coche, el borrón de faros. La cinta interminable de asfalto. Los pueblos dormidos, dejó de existir. Todo mi universo era el dolor palpitante e insistente en mi cara. El zumbido del motor y la imagen cristalina de la foto en mi móvil. No lloré. No me enfurecí. La tormenta emocional había pasado, dejando atrás una calma sobrenatural aterradora. Ya no era hija. Ya no era víctima. Era una consultora a la que acababan de presentarle un nuevo caso. Cliente, Natalia. Objetivo, justicia. Parte contraria, todos. A mitad de camino. En el resplandor fluorescente de una gasolinera desierta donde paré a repostar y comprar agua. Realicé el primer acto oficial de mi nueva vida. Abrí el contacto de mi madre, mamá, parecía una reliquia de otra civilización. Vi una cadena de llamadas perdidas y un mensaje frenético, Natalia. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Los ignoré. Tecleé un mensaje nuevo. Mis dedos moviéndose con precisión quirúrgica. Las palabras eran frías. Estériles y absolutamente finales. Este es el último mensaje que recibirás directamente de mí. No me llames ni escribas más. A partir de ahora toda comunicación debe ir a través de mi abogado, cuyos datos te facilitaré en su momento. Lo leí 1, 2 veces. Era perfecto. Era el lenguaje que Roberto entendería. El lenguaje de las consecuencias. Lo envié y luego bloqueé su número. Hice lo mismo con el de Roberto. El acto se sintió menos como cerrar una puerta y más como cauterizar una herida gangrenosa. Fue una amputación limpia y dolorosa. Con eso, 10 años de complicidad, de excusas susurradas y culpas compartidas quedaron borrados. Cuando por fin llegué al edificio de mi apartamento, la ciudad empezaba a despertar. La luz gris del amanecer era suave y perdonadora. El portero, un hombre mayor amable llamado Jorge, me miró preocupado al pasar. Noche dura. Doña Natalia, preguntó, sus ojos deteniéndose en mi cara hinchada. Se podría decir que sí. Jorge, respondí con una sonrisa apretada y dolorosa. Solo un desacuerdo con una pared de hormigón. Dentro de mi santuario dejé las llaves y el bolso en la consola y me apoyé contra la puerta. La madera fresca fue un consuelo contra mi espalda.
El silencio de mi apartamento era absoluto. No había gritos. No había pasos pesados amenazantes. No había traiciones susurradas. Solo orden. Mi orden. Caminé hasta el baño y por fin. Bajo la luz dura e implacable. Hice recuento completo del daño. La foto no le había hecho justicia. Mi ojo izquierdo estaba casi cerrado. Rodeado de un moretón espectacular que ya viraba a púrpura y negro profundos. El corte del labio era feo. Una hendidura que sin duda necesitaría puntos. La mandíbula me dolía con un dolor profundo y resonante. No solo estaba herida. Estaba marcada. Él me había puesto su sello. Actuando con eficiencia desapegada. Como había visto hacer a los sanitarios en las películas. Limpié el corte. Puse una tirita mariposa y sostuve una bolsa de hielo del congelador contra el ojo hasta que el frío fue su propio tipo de dolor. No hubo autocompasión. Esto no era una herida para lamentar. Era prueba para preservar. Cada palpitar era un recordatorio. Cada punzada de dolor era una partida en la larga lista de sus deudas. Cuando salió el sol, proyectando sombras largas por el salón, me senté en el sofá con una taza de café solo y el portátil. El dolor físico había retrocedido a un dolor sordo y manejable. En su lugar, mi mente, mi mayor activo, cobraba vida como nunca antes. Era una máquina poniéndose en marcha a toda velocidad. Engranajes que habían estado dormidos durante años giraban ahora con velocidad silenciosa y sin fricción. Y empezaron a llegar los recuerdos. No los emocionales de dolores pasados, sino recuerdos prácticos y útiles. Puntos de datos. Durante toda mi vida adulta había sido la chica de los papeles de la familia. Porque era la lista. La que tenía cabeza para los números. Cada correo confuso. Cada formulario oficial. Cada extracto bancario incomprensible de sus vidas caóticas acababa llegando a mis manos. ¿Puedes echarle un vistazo? ¿Hija? Me pedía mi madre entregándome una caja de zapatos arrugada llena de recibos y avisos de impago durante una de mis visitas. A Roberto le saca de quicio todo ese papeleo. Siempre lo había odiado. Siempre había resentido tener que limpiar sus desastres financieros. Pero lo había hecho. Y al hacerlo lo había visto todo. Mis dedos volaron sobre el teclado. Creé una nueva carpeta encriptada en el disco duro. La llamé Proyecto Quimera. Un monstruo hecho de partes dispares. Dentro creé el primer documento, evaluación inicial del caso R. Morales. Empecé por los impuestos. Durante los últimos 5 años había ayudado a mi madre a preparar sus declaraciones conjuntas usando software comercial. La empresa de Roberto, Reformas Morales S.L., era una sociedad unipersonal. Entidad de paso. Sus beneficios y pérdidas se declaraban en un modelo 100 adjunto a su IRPF. Recordaba las cajas de zapatos de recibos que él proporcionaba, tickets de gasolina, facturas del Leroy Merlin, cuentas de restaurantes donde supuestamente agasajaba clientes. Recordaba lo desorganizados que estaban y cómo yo los había categorizado con paciencia. Pero también recordaba las discrepancias. Los recibos de material de pesca nuevo listados como equipo. Los gastos de vehículos sospechosamente altos el año que compró el Ranger con mi dinero del tejado. Lo había cuestionado una vez y mi madre lo había quitado importancia. Él sabe lo que hace. Es para el negocio. No había insistido. Ahora deseaba haber sacado copias. Pero el recuerdo estaba allí. Punto de partida claro y accionable para una inspección de Hacienda. Luego surgió un recuerdo mayor, la pandemia. Las ayudas del gobierno. Mi mente retrocedió a una visita concreta en primavera de 2021. Mi madre me había entregado un grueso paquete de documentos del Instituto de Crédito Oficial. Roberto consiguió uno de esos préstamos. Dijo. ¿Puedes asegurarte de que todo esté bien presentado? Recordaba perfectamente el membrete.
Era un préstamo ICO por daño económico. Y había otro de ayudas directas a autónomos del SEPE. Esos programas eran salvavidas para empresas en apuros. Pero venían con reglas férreas. Los fondos debían usarse para fines concretos documentados, nóminas, alquiler, suministros, intereses hipotecarios. Recordaba las cantidades, decenas de miles de euros. Y recordaba que solo unos meses después Roberto había instalado un televisor nuevo de 65 pulgadas en el salón y había llevado a mi madre de crucero a las Canarias. Sus primeras vacaciones de verdad en años. En su momento pensé ingenuamente que el negocio iba bien. Ahora las piezas encajaban con precisión enfermiza. No había usado ese dinero para nóminas. Él era su único empleado. No lo había usado para alquiler. Su oficina era un dormitorio de la casa que poseían. Había usado dinero público. Fondos destinados a mantener a flote una pequeña empresa durante una crisis nacional. Como su fondo personal. Y yo. Natalia, la consultora jurídica. Había tenido la prueba en mis manos, la solicitud del préstamo con dirección de la casa. Las cartas de concesión. Los extractos bancarios. Todo había pasado por mi custodia involuntaria. La pieza final del puzzle encajó. Un recuerdo de hacía mucho. Poco después de casarse. Mi madre sentada a la mesa de la cocina con cara confundida. Roberto de pie sobre ella. Impaciente. Firma. Elena. Es para la línea de crédito del negocio. Es solo una formalidad. Había señalado dónde firmar. Ella firmó sin leer. Yo estaba allí. Fui testigo. Una línea de crédito avalada por mi madre. ¿Para qué la había usado? ¿Cuánta deuda había atada a su nombre? ¿A la casa que ella poseía en propiedad antes de que él llegara? Había explotado su confianza. Su ignorancia y su miedo a la confrontación para apalancar sus bienes en beneficio propio. Era la definición legal de abuso financiero. Dejé de teclear. El sol ya estaba alto. Entrando a raudales por las ventanas. Mi café se había enfriado. Miré el documento en la pantalla. Ya no era solo una lista de agravios. Era un mapa, deducciones fiscales fraudulentas. Malversación de fondos de ayuda estatal por desastre. Posible falsificación y abuso financiero de una cónyuge vulnerable. La chica a la que habían golpeado en un porche menos de 12 horas antes había desaparecido. En su lugar había una mujer que veía el mundo en causas de acción. En cargas de la prueba. En plazos de prescripción. Roberto había pasado una década erosionando mi autoestima con palabras. Había usado sus puños para demostrar un punto. Pero había olvidado a qué me dedicaba. Yo no peleaba con puños. Peleaba con papel. Construía casos tan herméticos. Tan meticulosamente documentados que cuando el contrario entraba en la sala ya había perdido. Él pensó que había terminado la conversación con un puñetazo. No tenía ni idea de que acababa de entregarme mi alegato inicial. El lunes por la mañana mi cara era un caleidoscopio de dolor. La hinchazón alrededor del ojo había bajado a un moretón grotesco multicolor. Púrpura profundo que se desvanecía en amarillo verdoso en los bordes. La tirita del labio se sentía tirante y extraña. Era el apoyo visual perfecto para la reunión que estaba a punto de tener. No me molesté en usar corrector. Quería que lo viera. Arturo Vega no era el tipo de abogado que anuncia en vallas publicitarias. Su despacho. Vega Investigaciones Legales. Estaba en un discreto edificio de ladrillo en una zona tranquila de Madrid. Su nombre me lo había dado un socio senior de mi propia firma. Susurrado con el respeto que se reserva a los jueces del Supremo. Si necesitas encontrar algo que alguien no quiere que se encuentre, Arturo es tu hombre. Es más cirujano que abogado. Arturo rondaba los 60 y tantos. Con una mata de pelo blanco. Traje de tuit y ojos que parecían haber visto todas las miserias humanas y aún seguían buscando.
Me recibió en su despacho con vistas al retiro. No perdió tiempo en cortesías. Enséñame las fotos. Se las mostré. Su mandíbula se tensó ligeramente. El único signo de emoción. ¿Quieres demandarlo por lesiones y apropiación indebida? Quiero destruirlo. Respondí. Él sonrió por primera vez. Una sonrisa fina y profesional. Entonces empecemos. Durante las semanas siguientes el proyecto Quimera creció. Arturo y su equipo investigaron cada detalle. Confirmaron las deducciones fiscales falsas, material de pesca listado como equipo profesional. Gastos de vehículo inflados. Demostraron que los préstamos ICO se habían usado en el Ranger. En el crucero. En reformas innecesarias de la casa. El perito caligráfico confirmó que la firma de mi madre en la línea de crédito hipotecario era falsificada. Todo estaba documentado. Todo era irrefutable. La primera carta certificada llegó a la casa del pueblo un martes por la mañana. Era de mi despacho. Pero firmada por Arturo, una demanda civil por apropiación indebida de 8.000 euros y por lesiones graves con agravante de parentesco. Exigía indemnización y daños punitivos. Roberto la ignoró. Creyó que era farol. Se equivocó. La segunda carta llegó de la agencia tributaria. Citación para comparecencia ante inspector de la Unidad de Delitos Económicos. Debía llevar todos los libros contables de los últimos 7 años. Aquella fue la llamada que rompió la negación cuidadosamente construida de mi madre. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes frenéticos, Natalia. ¿Qué has hecho? Roberto dice que quieres mandarlo a la cárcel. Esto tiene que parar. Estás destruyendo a la familia. Por Dios. ¿Contesta? Los ignoré. Escuché el primer buzón de voz por curiosidad clínica. Su voz era un tapiz roto de lágrimas y terror. Natalia. ¿Cariño? Soy yo. Por favor. Llámame. No entiendo nada de esto. Roberto, nunca lo he visto así. Ha recibido una carta del gobierno. Dice que lo has denunciado. ¿Por qué nos haces esto? A mí. Podemos arreglarlo. Sea lo que sea. Solo llámame. Por favor. Lo borré sin un parpadeo. La palabra, nos, ya no me incluía. Yo no formaba parte de su, nos. Era una nación soberana separada y ellos habían cometido un acto de guerra. Ahora enfrentaban las consecuencias. Mis propias llamadas fueron pocas y espartanas. Solo hablaba con Arturo. El notificador confirmó entrega de la demanda hace 2 días. Me dijo una tarde. Como esperábamos. Las llamadas de tu madre empezaron poco después. Lo sé. Respondí mirando el registro de 42 llamadas perdidas. Y acabo de recibir confirmación de mi contacto en Hacienda. La citación se entregó esta mañana. Excelente. Su plazo de 10 días para responder a nuestra demanda está terminando. Ha contratado abogado. Solo llamadas de mi madre. Cada vez más histéricas. Que sigan. Dijo Arturo con voz plana. El pánico es mala estrategia. Esa noche. Sentada en mi apartamento silencioso con las luces de Madrid titilando fuera. Mi teléfono vibró por 38ª vez aquel día. No me inmuté. Los dejé sonar. Durante 10 años ellos habían exigido que escuchara. Había escuchado los insultos en la mesa. Había escuchado las excusas por su comportamiento. Había escuchado las justificaciones de su crueldad. Mi papel era absorber. Aguantar. Escuchar. Había terminado de escuchar. Ahora les tocaba a ellos enfrentarse al silencio. Les tocaba a ellos preguntarse. Temer y esperar el siguiente movimiento. Y nunca lo verían venir desde la dirección que esperaban.
Ya no era la hija a la que podían hacer sentir culpable para someterla. Era la clienta y mi único abogado era un hombre que desmantelaba vidas para ganarse la suya. Y apenas estábamos empezando. Roberto. Fiel a su estilo. No respondió con abogado. Respondió con silencio arrogante. Dejó pasar el plazo de 10 días sin una sola llamada. Creía, con la convicción inquebrantable de un matón de toda la vida, que nuestra demanda era un farol. Pensaba que podía ignorar el problema hasta que desapareciera. Había entendido mal por completo la naturaleza de su adversaria. Yo no era un perro ladrador. Era un lobo y mis dientes ya estaban en su garganta. Al 11º día Arturo presentó una petición ex parte en el juzgado civil para una medida cautelar que congelaba los bienes de Roberto. La acompañaba un grueso dossier de pruebas preliminares, extractos bancarios mostrando ingresos de los préstamos ICO seguidos de gastos personales. El informe del perito caligráfico sobre la firma falsificada. Mi declaración jurada detallando una década de control financiero y abuso. Un juez lo revisó en despacho y firmó la orden en menos de una hora. A mediodía la orden judicial se había notificado electrónicamente a todas las entidades donde teníamos cuentas identificadas a su nombre o de su empresa. El efecto fue inmediato y catastrófico. Cuando Roberto fue a pagar gasolina con la tarjeta de débito del negocio, fue rechazada. Cuando intentó sacar dinero en un cajero, la pantalla mostró fondos insuficientes. Cuando entró en su banca online, los saldos de cuenta corriente, ahorro y empresa, que deberían haber tenido decenas de miles de euros, marcaban cero. El dinero seguía allí. Por supuesto. Pero estaba encerrado en un purgatorio legal del que no tenía poder para sacarlo. Por primera vez en su vida estaba en la ruina. La presión aumentó en otros frentes. El Instituto de Crédito Oficial. Tras recibir nuestro informe detallado, actuó con fuerza burocrática pero implacable. Roberto recibió una carta certificada informándole de que sus préstamos ICO y ayudas SEPE estaban bajo revisión oficial por falsedad y malversación de fondos. Quedaba inmediatamente inhabilitado para futuros contratos o ayudas públicas. Aquella carta fue sentencia de muerte para su empresa, que dependía en gran medida de una reputación, por inmerecida que fuera, de contratista local honrado. La voz correría. Ya no era solo un matón. Era un estafador. Pero el golpe maestro. La jugada diseñada para hacer caer toda la estructura podrida. Iba dirigida al único bien que compartían, la casa. Con las cuentas congeladas, Roberto no pudo hacer el pago mensual de la línea de crédito hipotecaria que había ocultado durante años. El pago automático rebotó. ¿El banco? ¿Cómo hacen los bancos? Envió aviso. Era una carta fría e impersonal dirigida a Roberto Morales y Elena Morales informándoles de que su cuenta estaba en mora y que el impago podía derivar en ejecución hipotecaria. Aquella fue la carta que por fin atravesó el muro de negación de mi madre y la obligó a enfrentarse a la realidad. Esto ya no era solo sobre el orgullo de Roberto o mis sentimientos heridos. Se trataba de su casa. Las 4 paredes que representaban todos sus ahorros y seguridad estaban ahora en peligro por culpa del hombre que había protegido. Sus llamadas frenéticas, que se habían reducido a un rescoldo resentido, empezaron de nuevo con un terror crudo nuevo. Dejó un buzón donde no lloraba, sino que respiraba en jadeos entrecortados. El sonido de alguien al borde del colapso total. Lo escuché una vez y lo borré. Era el momento. El asedio había debilitado las murallas de la ciudad. Era hora de ofrecer términos de rendición. Instruí a Arturo para que enviara una segunda carta. Esta era diferente. Se envió por mensajero. Dirigida exclusivamente a doña Elena Morales y marcada, estrictamente personal y confidencial. No era una demanda. Era una oferta. Un salvavidas lanzado a las aguas turbulentas de su mundo en colapso. La carta estaba escrita en lenguaje claro y sencillo. Sin apenas jerga legal.
Empezaba exponiendo con suavidad pero firmeza su posición jurídica. Explicaba el concepto de responsabilidad solidaria, dejando claro que como su nombre figuraba en la escritura, era tan responsable de la deuda hipotecaria como Roberto. Explicaba que su firma en las declaraciones conjuntas significaba que Hacienda podía considerarla igualmente responsable de cualquier impuesto atrasado, multas y sanciones derivadas de las deducciones fraudulentas. Explicaba que su condición de cotitular de los bienes de la empresa, incluidas las cuentas donde se blanqueó el dinero del hocico, podía enredarla en la investigación federal por fraude. Página a página desmontaba la ficción de que ella era mera espectadora. Le demostraba en blanco y negro que su silencio y complicidad la habían convertido en socia legal de sus crímenes. El panorama que pintaba era sombrío, una mujer al borde de perder su casa, enfrentando deudas aplastantes y posiblemente cargos penales. Todo por culpa del hombre que había elegido proteger. Luego, en la última página, venía la oferta. Llevaba por título, propuesta de resolución. Afirmaba que yo, Natalia, estaba dispuesta a modificar mi demanda civil, en lugar de incluirla como parte interesada en los bienes en disputa. Estaba dispuesta a nombrar la coplaintiff, Natalia Serrano y Elena Morales contra Roberto Morales. La oferta venía con una única condición innegociable: tenía que decir la verdad. Adjunta iba una declaración jurada preparada. Era un relato cronológico detallado de todo lo descubierto, escrito en primera persona. Solo necesitaba su firma. Contenía frases como: en torno al 12 de abril de 2021 mi marido Roberto Morales me presentó un documento que describió como formalidad para el negocio e instruyó que firmara. No leí el documento y no era consciente de que firmaba una solicitud de línea de crédito hipotecaria sobre nuestra propiedad. Y he revisado la firma en el justificante de retirada de fondos de 2 de agosto de 2022. No la firmé yo, ni autoricé la retirada de fondos de esa cuenta conjunta. Era una confesión. No de su culpa, sino de la de él. Era un arma forjada con su propia experiencia dolorosa que podía entregarme para usarla contra él o permitir que se usara contra ella misma. La carta concluía dándole una elección. Opción A: firmar la declaración, unirse a mí como coplaintiff y permitir que mi equipo legal representara sus intereses. Lucharíamos para declarar la línea de crédito fraudulenta e inexigible contra ella. La protegeríamos de la investigación de Hacienda declarándola cónyuge inocente y nos aseguraríamos de que conservara la propiedad exclusiva de la casa y cualquier otro bien matrimonial que legítimamente le correspondiera. Estaría protegida. Estaría a salvo. Estaría libre. Opción B: no hacer nada. Negarse a cooperar. En cuyo caso seguiría legalmente enredada con Roberto. Enfrentaría al banco, a Hacienda y a la Fiscalía como su socia. Se vería obligada a vender su casa para pagar sus deudas. Compartiría su ruina. Le di 72 horas para decidir. No sentí piedad. No sentí remordimiento. Sentí un profundo y desconcertante sentido de poder. Durante toda mi vida ella y Roberto habían tenido todas las cartas. Dictaban los términos de mi existencia en su casa. Ponían las reglas del juego. Decidían qué era aceptable, qué se podía decir, qué había que soportar. Ahora yo tenía las cartas. Me había convertido en la arquitecta de su realidad. Había expuesto las opciones, definido las consecuencias y fijado el plazo. Una mujer que había sido despreciada, insultada y agredida ahora sostenía el destino de las dos personas que la habían dañado en la palma de la mano. La elección ya no era mía. Por primera vez era de ella. Y yo viviría con cualquiera de los resultados. La petición de reunión llegó el último día, con 6 horas en el reloj. No vino de número oculto ni correo desesperado. Llegó, como sabía que llegaría, a través del único canal autorizado. La asistente de Arturo me llamó. Señora Serrano.
Tengo a doña Elena Morales en línea. Está muy alterada. Insiste en hablar con usted directamente. Dice que necesita verla en persona. Miré por la ventana de mi despacho las calles ordenadas de la ciudad abajo. Todo estaba en su sitio. Dígale que acepto reunirme. Dije. Mi voz sin traicionar nada. Hay un mesón llamado El Punto Medio. Exactamente a mitad de camino entre Madrid y el pueblo. Mañana a las 10. Dígale que venga sola. El Punto Medio era una perfecta rodaja de España de carretera. Un lugar detenido en el tiempo con sus mesas de madera oscura y olor a café. Tortilla y arrepentimiento. Llegué temprano y elegí una mesa en el rincón del fondo. Pidiendo un café solo que no tenía intención de beber. Observé la puerta. Ella llegó exactamente a las 10. Más pequeña y mayor de lo que nunca la había visto. Su cara estaba pálida e hinchada. Los ojos enrojecidos y saltando por la sala como si esperara ver a Roberto acechando en una esquina. Me vio y se acercó arrastrando los pies. Apretando el bolso contra el pecho como escudo. Se deslizó en el asiento frente a mí. Durante un largo momento solo me miró. Sus ojos trazando los restos amarillentos del moretón en mi pómulo. La visión pareció romper la frágil compostura que le quedaba. Las lágrimas llegaron. No ruidosas ni histéricas. Sino silenciosas y agotadas. Rodando por sus mejillas y goteando sobre la mesa de formica desgastada. Natalia. Empezó. Su voz un susurro ahogado. Tienes que parar esto. No respondí. Solo di un sorbo a mi café frío y esperé. Una camarera pasó y mi madre la despidió con mano temblorosa. Esto es una pesadilla. Continuó. Buscando un pañuelo en el bolso. ¿Las cartas? El banco Roberto no ha dormido en días. Está como un animal enjaulado. No sabes lo que has hecho. Al contrario. Dije. Mi voz baja pero clara sobre la pequeña mesa. Sé exactamente lo que he hecho. Te he presentado una elección. ¿Una elección? Soltó una risa mitad sollozo. ¿Llamas a esto una elección? Me estás pidiendo que destruya a mi marido. Que destruya mi propia vida. Te estoy pidiendo que salves la tuya. La corregí con suavidad. ¿Poniendo al hombre con el que vivo en la cárcel? Firmando un papel que lo llama criminal. Su voz subió. Teñida de pánico familiar. No es tan sencillo. Natalia. No entiendes las circunstancias. El negocio ha estado muy mal y él ha estado bajo mucha presión. Los hombres como él. Su orgullo lo es todo. Cometió errores. Sí. Pero intentaba mantenernos. Mantenerme. Era la misma canción de siempre. El himno de todo su matrimonio. La letanía de excusas que me habían obligado a escuchar durante una década. Pero esta vez no escuchaba como hija. Escuchaba como abogada. Y su argumento era débil. Basado en emoción y en ignorancia voluntaria de los hechos. No cometió errores. Mamá. Dije con tono plano y factual. Cometió delitos. Me robó a mí. Falsificó tu firma. Puso tu casa, la única cosa que tienes en este mundo, en riesgo para pagar sus caprichos y sus fracasos. Y luego me golpeó en la cara cuando lo cuestioné. Estas no son circunstancias. Son acciones. Elecciones que él hizo. Ella sacudió la cabeza. Las lágrimas fluyendo de nuevo. ¿Pero qué se supone que haga si firmo ese papel? Nunca me perdonará. No tendré nada. Estaré completamente sola. Y allí estaba. El corazón de todo. El miedo profundo y roedor a estar sola. Un miedo tan profundo que prefería vivir con un monstruo antes que enfrentarse a una casa vacía.
Prefería ser prisionera en una celda conocida antes que mujer libre en un mundo desconocido. Mi propia rabia, que creía extinguida, parpadeó un instante. Una llama caliente y amarga. Rabia no por su miedo, sino por su negativa a ver que ya estaba sola. Había estado sola durante años en un matrimonio donde no era compañera, sino herramienta y coartada. Me incliné hacia adelante. Las manos planas sobre la mesa. No levanté la voz. No dejé que la rabia se notara. Solo entregué la verdad. Una verdad que llevaba una década gestándose. Tú lo elegiste, dije. Mi voz tan calmada y precisa como un escalpelo de cirujano. Hace más de 10 años lo elegiste a él. Elegiste ignorar sus insultos. Elegiste excusar su crueldad. Elegiste proteger su ego por encima de mi seguridad una y otra vez. Cuando me golpeó en aquel porche. Lo elegiste a él. Cuando lo arrastraste dentro en lugar de ayudarme a levantarme. Lo elegiste a él. Cada mensaje. Cada llamada suplicándome que parara eso ha sido tú eligiéndolo a él. Dejé que las palabras quedaran suspendidas en el aire entre nosotras. Pesadas e irrefutables. Su llanto se redujo a pequeños hipidos. Esa es la elección que hiciste. Continué. Y tienes que vivir con ella. Pero ya no puedes tomar las mías. Hoy. Ahora mismo. En este mesón barato. Yo elijo mi libertad. Elijo una vida donde no soy amortiguador de la rabia de un hombre violento. Elijo una vida donde mi valor no se mide por mi capacidad de permanecer callada. Elijo a mí misma. Deslicé la declaración jurada que había traído en mi maletín. Sobre la mesa. Junto a ella puse un bolígrafo. Esta es tu última elección. Mamá. Puedes firmar este papel y elegirte a ti también. O puedes negarte y elegirlo a él una última vez. Pero sabe esto, de cualquier manera. La demanda contra él sigue adelante. Tu firma solo decide si eres una superviviente de pie a mi lado o daño colateral que se queda atrás con él. Ella miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Su mano flotó sobre él durante un momento largo y agonizante. Podía ver la guerra en sus ojos. El destello de esperanza por una vida diferente batallando contra toda una vida de miedo y sumisión condicionada. Podía verla sopesando el terror de su furia contra el terror de su propia libertad. Al final ganó el miedo. Siempre ganaba. Su mano se retiró. Sacudió la cabeza. Un pequeño gesto final de derrota. No puedo. Susurró. La voz rota. Natalia. Por favor no me obligues. No puedo. Es mi marido. La miré y por primera vez no sentí nada. Ni rabia. Ni lástima. Ni amor. Solo una vasta distancia vacía. El último hilo se había cortado. Ella había hecho su elección. Deslicé con calma la declaración sin firmar y el bolígrafo de vuelta a mi maletín y me levanté. De acuerdo. Dije. Fue lo único que quedaba por decir. Dejé un billete de 10 euros en la mesa para el café y salí del mesón sin mirar atrás. Antes de llegar siquiera a mi coche llamé a Arturo. Se negó. Dije. No me sorprende. Respondió su voz grave. ¿Cuáles son tus instrucciones? Modifica la demanda. Dije. Las palabras saliendo con facilidad. El plan ya completamente formado. Retiramos la petición de nombrar a Elena como coplaintiff. La sacamos de la línea de fuego. Ya no intento salvar sus bienes matrimoniales. Procedemos con la demanda solo a mi nombre, Natalia Serrano contra Roberto Morales. Las causas son apropiación indebida de los 8.000 euros que me robó y lesiones con agravantes por las que pediremos daños punitivos. Seguiremos usando todas las pruebas de sus delitos financieros contra ella como prueba de patrón de comportamiento para establecer intención y malicia.
Que sea testigo de su propio abuso. No participante en su propia liberación. Fue un cambio estratégico y sutil. Pero profundo. Mi madre ya no era el objetivo. Ya no era un premio que ganar ni una víctima que salvar. Era simplemente un hecho en mi caso contra él. Al negarse a firmar. Al hacer su elección final. Se había vuelto irrelevante. La guerra ahora era personal entre él y yo. Y él no tenía ni idea de qué clase de enemiga me había convertido. Con mi madre relegada al estatus de testigo de hecho. La batalla legal se volvió brutalmente simple. Ya no era un drama familiar caótico. Era una acción civil directa, Serrano contra Morales. La demanda modificada era un documento limpio y afilado. Apartado primero, apropiación indebida de los 8.000 euros robados para un tejado que nunca se reparó. Apartado segundo, lesiones por la bofetada y el puñetazo que habían sido catalizador de todo el asunto. No buscábamos solo compensación. Buscábamos daños punitivos. Una medida legal diseñada no para reparar a la víctima, sino para castigar al demandado por conducta maliciosa. Ante una demanda que ya no podía ignorar, Roberto se vio obligado por fin a contratar abogado. Escogió a un tal Luis Pérez. Un abogado local cuya valla publicitaria en la autovía prometía representación agresiva para divorcios y multas. Pérez estaba fuera de su liga desde el momento en que aceptó el caso. Un matón de pueblo entrando en el ring con un cirujano de clase mundial como Arturo Vega. El proceso de descubrimiento fue una vivisección a cámara lenta de la vida de Roberto. Y su declaración fue el plato fuerte. Tuvo lugar en una sala de reuniones estéril en el despacho de Arturo. Roberto se sentó frente a mí. La cara roja y manchada. Su traje barato demasiado ajustado en los hombros. Intentó proyectar su arrogancia de matón habitual. Pero era un escudo frágil contra el asalto metódico e implacable de las preguntas de Arturo. Señor Morales. Empezó Arturo con voz engañosamente suave. Hablemos del préstamo ICO que recibió en 2021. En la solicitud declaró 3 empleados para su empresa. ¿Podría decir sus nombres para que conste? Roberto se removió en la silla. Mire. Eran tiempos confusos. Ese papeleo era una pesadilla. Seguro que sí. Dijo Arturo sin apartar los ojos de su cara. Los nombres. Por favor. No los recuerdo de memoria. Tenía gente trabajando de forma intermitente. Arturo deslizó una copia de la solicitud sobre la mesa. Quizá esto refresque su memoria. Esta es su firma. ¿No? Sí. Es mi firma. Y aquí. Donde pide los nombres de los empleados cuya nómina protege este préstamo. Usted escribió Juan García y Pedro López. ¿Puede facilitarnos los DNI o últimas direcciones conocidas de estos 2 hombres? La cara de Roberto pasó de roja a un gris sudoroso y pálido. Su abogado carraspeó y murmuró algo sobre objeción. Pero Arturo levantó una mano. Su cliente firmó este documento bajo pena de perjurio. Señor Pérez. Solo le pido que amplíe la declaración jurada que hizo al gobierno de España. Las preguntas continuaron durante horas. Cada una un golpe de precisión. Arturo le hizo admitir que el Ranger se compró con fondos del ICO. Le hizo admitir que nunca había informado a mi madre de la línea de crédito hipotecaria. Cuando presentó el informe del perito sobre la firma falsificada, Roberto intentó farolear. Elena afirmó. Es que a veces olvida las cosas. ¿Su testimonio es entonces que su mujer es olvidadiza? Preguntó Arturo como depredador oliendo debilidad. ¿También olvidaría haber autorizado un crucero a Canarias? ¿O haber abierto una cuenta conjunta secreta donde depositó ingresos en efectivo no declarados del negocio? Al final del día Roberto era un hombre roto. Su arrogancia despojada. Dejando solo una rabia patética y acorralada. Yo había presenciado todo el procedimiento sin decir una palabra. La expresión neutra. Ya no era un monstruo en mi mente.
Era solo un demandado. Y bastante estúpido además. Las pruebas que habíamos compilado eran tan abrumadoras que el juez concedió nuestra moción de sentencia sumaria en la causa de apropiación indebida, ordenando a Roberto reembolsar inmediatamente los 8.000 euros más intereses. La causa de lesiones seguiría a juicio. Pero el resultado estaba cantado. Más importante. El tribunal aceptó todas nuestras pruebas financieras, el fraude ICO, la línea de crédito, la falsificación, como admisibles para establecer patrón de conducta maliciosa relevante para la concesión de daños punitivos. Fue una victoria legal total. Pero mi venganza nunca fue sobre una sala de juicios. Fue sobre su vida. Y esa empezaba a desmoronarse de formas que nunca anticipó. Las demandas judiciales son registros públicos. Un reportero local aburrido en un día flojo recogió la historia. El titular era pequeño. Enterrado en página interior. Pero las palabras fueron devastadoras: contratista local demandado por fraude y agresión por su hijastra. En un pueblo pequeño una historia así es una cerilla en campo seco. El molino de rumores, que ya giraba en silencio, explotó. Los detalles de la demanda. Los préstamos públicos robados. La deuda secreta contra su propia casa se extendieron como virus. La persona que había cultivado con tanto cuidado, la de empresario local trabajador y sin tonterías, quedó incinerada de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron rápidas. El dueño del almacén de materiales de construcción, que antes le extendía crédito generoso, exigió pago al contado. 2 contratistas pequeños con los que subcontrataba dejaron de devolverle las llamadas. Una reforma de cocina lucrativa que iba a empezar se pospuso indefinidamente. Nadie quería asociarse con un hombre acusado no solo de golpear a una mujer, sino de estafar al Estado y a su propia esposa. Su reputación, el único activo real que su empresa había tenido nunca, ahora era residuo tóxico. El juzgado, como parte de la sentencia, puso embargo sobre sus bienes hasta que se pagaran los daños. El primer bien que embargaron fue el que más le importaba, el reluciente Ford Ranger negro. Un agente judicial llegó a la casa y pegó un aviso naranja brillante de decomiso en el parabrisas. El coche, su monumento a su éxito fraudulento, ahora se pudría en el camino de entrada como declaración pública de su fracaso. Acorralado, humillado y financieramente arruinado, Roberto hizo exactamente lo que yo contaba con que haría. Lo hizo personal y lo hizo público. Se fue a Facebook. En una publicación larga, llena de faltas de ortografía y autocompasión, soltó un torrente de vitriolo. Algunas personas nunca sabrán lo que es trabajar con las manos y construir algo. Escribió. Mi propia hijastra. Una abogada lista de ciudad a la que ayudé a criar. Intenta destruirme a mí y a su madre con mentiras. Es una persona vengativa y desagradecida que está enfadada porque no puede controlar a todo el mundo. Me está sangrando con estas demandas falsas y tratando de meterme en la cárcel solo porque ella no tiene vida propia. No creáis las mentiras de esta mujer hambrienta de dinero que está destrozando a su propia familia. Me etiquetó en la publicación. En menos de una hora la habían compartido docenas de veces. Antiguos conocidos del instituto empezaron a escribirme: ¿es verdad? ¿Qué pasa? No respondí a ninguno. Hice una captura de pantalla. La guardé como PDF y se la envié a Arturo con una sola línea: creo que tenemos una nueva causa de acción. La respuesta de Arturo fue casi instantánea: difamación. Es un idiota. Redactaré la demanda. La segunda demanda. Serrano contra Morales 2. Era por calumnias. Era un caso limpio y sencillo. Había publicado públicamente afirmaciones falsas de hecho que dañaban mi reputación profesional. Mi carácter e integridad son la base de mi carrera. Su publicación no era opinión. Era una serie de afirmaciones fácticas de que yo mentía ante un tribunal. De que mis motivos eran puramente económicos.
Y eran demostrablemente falsas. El sistema legal, con todos sus defectos, es muy bueno tratando con estupideces como esta. Su propio abogado, Luis Pérez, probablemente le aconsejó que borrara la publicación y emitiera rectificación. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La prueba estaba guardada. Ganamos. Por supuesto. Ni siquiera tuvimos que ir a juicio completo. Ante otro caso imposible de ganar, su abogado le aconsejó llegar a acuerdo. El acuerdo incluía un pago de 5 cifras por daños y, más importante, una rectificación y disculpa pública ordenada por el tribunal. Tuvo que publicar en la misma página de Facebook una declaración redactada por mi equipo, yo. Roberto Morales. Retracto mis anteriores declaraciones sobre Natalia Serrano. Las alegaciones hechas en mis demandas estaban respaldadas por pruebas y consideradas creíbles por el tribunal. Mi caracterización de sus motivos y acciones era falsa. Me disculpo por el daño que mis declaraciones causaron a su reputación. Fue el jaque mate perfecto. Lo habían vencido en los tribunales. Su negocio estaba destruido. Su reputación hecha trizas. ¿Y ahora? En el mismo foro público que había usado para atacarme, se veía obligado legalmente a confesar al mundo que era un mentiroso y que yo había dicho la verdad desde el principio. Fue una humillación pública administrada no con puños ni furia, sino con el poder frío e irrefutable de la ley. La guerra había terminado. Las batallas se habían ganado. Los tratados se firmaron en autos judiciales y acuerdos. Solo quedaba el paisaje tranquilo y desconocido de la paz. Me encontré en una pequeña cafetería a unas manzanas de mi apartamento. Un lugar con paredes de ladrillo visto. Olor a café tostado oscuro y el murmullo bajo de conversaciones de las que no formaba parte. Era última tarde de un martes. El sol otoñal entraba oblicuo por el gran ventanal, proyectando sombras doradas largas sobre el suelo. No tenía razón para estar allí salvo que no quería estar en mi apartamento silencioso ni en mi oficina ajetreada. Quería ser anónima. Quería estar quieta. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Era una notificación automática del portal seguro online del despacho de Arturo. Se había subido un nuevo documento a mi expediente. Mi corazón dio un pequeño aleteo cansado. Fantasma de una vieja ansiedad. Durante meses una notificación así había significado un nuevo frente en la guerra. Una nueva prueba. Una nueva moción que revisar. Ahora solo era epílogo. Toqué la pantalla. Mis movimientos sin prisa. El documento era una orden final del juzgado de familia. Un pedazo de la caída inevitable de los procedimientos de divorcio entre mi madre y Roberto. Yo no había sido parte de su divorcio. Pero mi demanda había sido la bomba que voló su matrimonio en pedazos. Y sus pruebas habían servido de base para el caso legal de mi propia madre. Deslicé el denso texto legal. Mis ojos buscando las cláusulas relevantes. Y entonces lo vi. Cláusula 7b. Por la presente se ordena que el demandado Roberto Morales quede prohibido de iniciar cualquier contacto, directo o indirecto, con la demandante Elena Morales durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de esta orden. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. No era sonrisa de triunfo ni de alegría. Era sonrisa de satisfacción profunda. Hasta los huesos. La sensación de un hueso roto que por fin se ha colocado correctamente después de una alineación larga y dolorosa. La camarera pasó y vio mi expresión. ¿Buenas noticias?, preguntó rellenándome la taza. ¿Las mejores?, dije. Y lo decía en serio. La sonrisa no era por las victorias. Las sentencias. Los acuerdos. Las rectificaciones públicas habían parecido huecas. Como autopsias meticulosamente documentadas. Confirmaban la causa de la muerte pero no podían devolver nada a la vida. No. Esta sonrisa era por algo mucho más fundamental.
Era la sonrisa de una persona que por fin, irrevocablemente, había dejado de aceptar la falta de respeto. Pensé en mi madre, ahora viviendo sola en la casa que, tras una larga lucha legal, volvía a ser exclusivamente suya. La línea de crédito se había declarado deuda fraudulenta contra ella. El nombre de Roberto había sido borrado de la escritura y el dinero que él había robado de su cuenta de ahorros secreta le fue devuelto, agotando la mayor parte de los fondos de las cuentas congeladas de él. Estaba a salvo. Estaba económicamente segura. Y estaba completamente sola. Había intentado llamar unas cuantas veces después de que el divorcio se finalizara. No contesté. Sabía lo que quería. Quería absolución. Quería llorar. Disculparse y que yo le dijera que estaba bien. Que entendía. Quería que aliviara su culpa. Pero su culpa era suya para cargar. Una disculpa suya habría sido inútil. No borraría la década de elecciones que había hecho. No desharía el susurro, no lo avergüences, mientras yo estaba allí con la cara escociendo. Una disculpa ahora sería para ella. No para mí. Y yo ya no estaba en el negocio de hacer que mi madre se sintiera mejor. No necesitaba su disculpa. Tenía mi propio cierre. Y Roberto lo imaginaba. Un hombre despojado de todo lo que valoraba. Su negocio había desaparecido. Su reputación en el pueblo pequeño era motivo de burla. Su pick-up de lujo se había vendido para pagar una fracción de los daños que me debía. Vivía en una habitación alquilada encima de un bar, trabajando chapuzas por dinero en efectivo. Un fantasma en el pueblo donde una vez había sido pequeño rey. Sabía con certeza absoluta que no sentía remordimiento. No estaría reflexionando sobre sus acciones, sobre su crueldad o sus delitos. Solo estaría consumido por una rabia amarga e impotente ante la injusticia de haber sido hecho responsable. Siempre se vería como víctima y a mí como el monstruo vengativo que le había arruinado la vida. Desear su arrepentimiento sería como desear que un cerdo vuele. Sería desperdicio de energía. No necesitaba su remordimiento. Necesitaba su miedo. Esa era la verdadera victoria. La orden de alejamiento no era solo sobre proteger la seguridad física de mi madre. Era un símbolo. Era la manifestación legal del nuevo orden mundial. Era una sentencia de 3 años que les decía a ambos que las reglas habían cambiado. La línea que yo había trazado ya no era una raya de tiza que pudieran borrar con las botas. Era un muro de acero y hormigón reforzado con todo el peso de la ley. Miré por la ventana mientras el sol bajaba, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura. La guerra había terminado porque había conseguido mi objetivo. No era arruinarlo a él. No era salvarla a ella. Era recalibrar su comprensión de quién era yo. Les había enseñado una lección no de moralidad, sino de consecuencias. Les había demostrado que ya no era un recurso que explotar ni un receptáculo de su disfunción. Era una fuerza a la que respetar. No amar. Ni siquiera gustar. Pero respetar. Nunca volverían a cruzar esa línea. No porque entendieran que estaba mal, sino porque ahora entendían que yo quemaría su mundo hasta los cimientos si lo hacían. Y en esa comprensión sombría y tácita encontré mi paz. Di un último sorbo al café. Dejé una propina generosa sobre la mesa y salí de la cafetería al aire fresco de la tarde. Una mujer libre.